Hola, bendiciones de lo alto, ¿cómo están, hermosos hermanos? Desde acá de la Iglesia Unción de Guerra les damos muchas bendiciones y deseamos lo mejor para ustedes y para toda su familia. Pero vengan conmigo, vamos a presentarnos delante del altar del Padre. Papito Santo, hoy te presentamos esta palabra, nos presentamos delante del altar con toda nuestra familia. En nuestro país también lo presentamos, las autoridades, Señor. Todo lo que está en nuestra vida, Señor, lo sometemos bajo tu autoridad. Y te pedimos, Señor, que esta palabra sea con claridad y luz a nuestra mente para que la podamos accionar en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos preciosos, hoy quería compartir con ustedes un tema muy interesante que dice cómo obtener descanso para las luchas de la vida. Bueno, luchas tenemos todos los días, ¿verdad? En esta vida todos los días, alguna cosita que pasa o que sucede en nuestro diario vivir, tenemos que pelear esa pequeña batalla y lo importante es obtener descanso en medio de ellas. Ahora, es muy importante ver qué nos dice la Escritura. Nosotros somos hijos de Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, nos regimos y caminamos conforme a su palabra. Y su palabra nos dice, Jesús, en ella, en el mundo tendréis aflicción, pero yo ya vencí al mundo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Bueno, no es que usted no va a tener problemas, no es que va a pasar por un momento, no va a pasar por un momento de angustia. En el mundo, en este mundo en el que nosotros nos movemos, tendríamos aflicción, pero ya lo venció. Entonces, cuando nosotros hacemos clara la palabra que el Señor nos está diciendo, empezamos a reconocer nuestro entorno, lo que nos rodea, dónde nos desarrollamos, aún desde nuestra niñez, en nuestras etapas jóvenes, en nuestras etapas adultas. ¿Qué es? ¿Qué es ese medio ambiente en el que yo me desarrollé? Y reconociendo eso, empezando a analizar, me tengo que sentar, hermano, y decir, voy a hacer un análisis. Jesús me dijo que iba a tener aflicción. Yo estoy deseando tener descanso en medio de las luchas y a veces no sé cómo tenerlo. Pero Señor, me dijiste que tendría aflicción. O sea, quiere decir que no estoy exento de pasar situaciones en las que me estrese. Pero tú estás conmigo y tú venciste, Señor, y quiero aprender cuál es el secreto. Entonces primero reconozco mi entorno, ¿verdad? De a dónde vengo, dónde vivo, cómo pasa mi niñez a nivel cultural. Y eso es muy importante porque así veo el ámbito en el que yo me desarrollo. Luego empiezo a analizarme a mí mismo, que es importantísimo y a veces nos cuesta, ¿verdad? Analizarnos a nosotros mismos. Bueno, voy a ver qué pasa conmigo. ¿Cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades? Yo puedo hoy, hermano, tú puedes hoy reconocer tu condición de libertad, de esclavitud, de opresión, de bloqueo, de desierto, de gozo. Empecemos aprendiendo a reconocer cuál es nuestra condición el día de hoy. Y si la condición es de esclavitud, que todavía estamos bloqueados, que todavía estamos en ese desierto, es cuando vamos a aprender a vivir confiadamente en lo que el Señor nos dice, la palabra, para pelear las luchas y tener descanso en esta vida. Si no, hermanos, es cuando empieza a desgastarnos, a tener estrés, a tener cansancio y un montón de situaciones que nos van minando día a día. Entonces, tengo que preguntarme, ¿puedo conocer cuál es mi condición el día de hoy? ¿Estoy todavía en esclavitud o tengo libertad? ¿Me voy a quedar ahí o voy a dar el siguiente paso? Vean qué preguntas más importantes, hermanos. ¿Con qué me identifico? ¿Conozco mi propósito? Todas esas preguntas nos las debemos hacer. A veces no nos gusta ni tan siquiera nosotros mismos preguntarnos eso porque nos confronta, nos lleva a analizarnos. Entonces cuando yo me analizo, comienzo a decir, bueno, yo soy un ser humano que tengo en este mundo y en esta dimensión una identidad. Vea que todos tenemos un número de cédula que nos identifica en el sistema quiénes somos, a dónde vivimos, de a dónde pertenecemos. Pero quiero decirte, hermano, que hay una identidad que es la verdadera, que es la identidad que nosotros tenemos en Jesucristo, que es la identidad celestial del reino. Nosotros, ¿verdad? Somos del reino del Señor. Entonces, sabiendo nosotros esa posición y lo que el Señor Jesús nos dice, entonces tenemos que ver, bueno, ¿a dónde estoy posicionado yo? ¿Verdad? ¿A dónde estoy enfocado? ¿Cómo estoy caminando? Y cuando empiezo a analizarme, mi territorio, mi identidad,
empiezo a hacer una introspección y a ver cuáles son mis debilidades y mis fortalezas. Bueno, yo tengo tales fortalezas y hago una listita de esas fortalezas, tengo tales debilidades y hago una lista. ¿Por qué? Porque las virtudes o las fortalezas me ayudan a salir adelante, me ayudan a ser una persona más segura y a caminar más como afianzado en lo que tengo que hacer. Pero las debilidades muchas veces me sabotean y sabotean sobre todo el diseño que Dios tiene para mí. El Señor dijo para mí en mi identidad como hija de Dios. Pero yo cuando logro identificar cuál es mi debilidad y mi fortaleza, entonces tomo una decisión. Qué importante, hermanos. La decisión, esa palabra tiene que quedarnos metida en nuestra cabecita, en nuestro corazón. Yo decido todos los días. La decisión es mía. De hecho, yo decidí recibir al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Lo confesé con mi boca, lo creí con mi corazón, pero tuve una decisión. El Señor no nos obliga, el Señor nos invita, ¿verdad? Porque en su diseño está que nosotros lo recibamos y que nosotros nos gocemos con Él. Entonces ahí tomo identidad, ¿verdad? Entonces cuando tomo identidad, empiezo también a tomar decisiones. Bueno, ¿qué voy a hacer? El Señor me está diciendo que delante de mí pone la maldición y la bendición, que yo soy el que escojo. Y si yo soy el que escojo, hermanos, así tenemos que ver en cada momento de nuestra vida que estoy escogiendo, lo que maldice o lo que bendice, ¿verdad? Y ahí es por donde se arroja la luz para ver contra lo que tenemos que luchar en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos amenaza nuestra paz, nuestra estabilidad emocional, nuestra salud física? ¿Qué es? ¿Cuál es la lucha que tengo? ¿Cómo vencerlo para yo tener un descanso y aprender a tener paz en medio de las luchas? Porque las luchas las vamos a tener, hermanos. Pero paz en medio de la tormenta es lo que tenemos que aprender, ¿verdad? La palabra nos dice en Romanos 10:9, que es lo que estábamos hablando ahora, tomar identidad primero. Que si confesamos en nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y todos hemos confesado con nuestra boca. Ha sido una decisión. Qué importante. Entonces, estando en oración, yo le decía, Señor, para este tema de cómo obtener descanso para las luchas de la vida, porque en algún otro momento también me tocó este tema, el Señor me lo presentaba para enfocarlo desde otra perspectiva, ¿verdad? De todo lo que tenía que ver con lo que influía en el cortisol y en otras cosas. Sin embargo, no podemos dejar hasta el día de hoy eso de lado porque es importantísimo. Pero el Señor me presentaba los sentidos, los órganos de nuestro cuerpo. Y yo le decía, Señor, los sentidos. Entonces el Señor me traía a mi corazón, a mi mente, que es lo más práctico, que es lo más diario, que es con lo que convivimos todos nuestros días, que es lo que se nos presenta. Bueno, activamos nuestros ojos y con los ojos vemos, identificamos los oídos, la nariz, la boquita, las manos, los pies. Todos son elementos importantes y órganos que nosotros ponemos en acción, ¿verdad? Para hacer una actividad. Y a través de lo que hacemos y lo que decimos y lo que oímos y de lo que hablamos y a dónde vamos, podemos tener luchas en nuestras vidas porque estamos escogiendo tal vez no el camino que debe de ser, ni actuando como debe ser, sino como nosotros hemos querido, ¿verdad? En Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu boca. Vamos a hablar primero de la boquita, de ese órgano tan importante, de ese sentido, ¿verdad? Y como dice la palabra que nosotros nos enlazamos diariamente, después no queremos tener luchas y después no queremos estar preocupados, pero dijimos muchas cosas que no eran las correctas, maldecimos en lugar de bendecir, como dice Santiago, ¿verdad? Es un pequeño timón que dirige un gran barco, la lengua. Y la lengua está aquí en la boca. Y muchas veces nos hemos sentado en sillas de escarnecedores y al Señor eso no le agrada. ¿Por dónde? A través de la lengua, a través de la boca. Santiago 3 dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Imagínense ustedes, si uno tiene la capacidad para no ofender, para someter y sujetar esa lengua,
tiene la capacidad, dice aquí Santiago, para refrenar todo el cuerpo. También Santiago 3:6 dice que la lengua es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo. Vean qué importante, hermanos. Entonces el Señor me presentaba esto. Mire cómo los órganos y estos sentidos de los que muchas veces nosotros en la escuela nos decían, vea los principales sentidos: la lengua, el olfato, los ojos, los oídos, la nariz. Y estos sentidos nos llevan a través de estos órganos, ¿verdad?, a muchas veces hacer cosas que no debemos de hacer. Pero en la palabra luego vamos a ver cómo estos sentidos también nos llevan para bendición, y nosotros muchas veces los hemos usado de manera incorrecta. También dice Santiago 3:10, de una misma proceden bendición y maldición. Eso nos dice la palabra acerca de la boca, ¿verdad? De la lengua, como muchas veces nosotros nos enlazamos con los dichos de la boca. Y no solo a nosotros, sino a nuestras generaciones. Tenemos que tener cuidado, no queremos ver cómo luchamos y tener descanso. Entonces no declaremos palabras negativas, no declaremos palabras de maldición, declaremos palabras de bendición. Otro órgano, otro sentido que nosotros involucramos constantemente en nuestra vida es la vista, es los ojos. No en vano Jesús en Mateo 18:9 vino y dijo, si tu ojo te hace caer, ¿verdad? Y tíralo. Dice, si es preferible sacártelo y entrar a la vida eterna sin el ojo, que tener los dos y ser arrebatado y arrojado al fuego. Vean qué terrible, hermanos. O sea, es una comparación tan fuerte como diciendo, no contamine sus ojos, porque son importantísimos y a través de ellos puede traer pecado y muerte. También nos dice Jesús en Mateo 5:28, pero digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí, nuestros sentidos son portales en el mundo espiritual. Los ojos son portales. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que vemos, hermanos preciosos, se los digo con mucho respeto y mucho amor. Jóvenes, adultos, lo que estemos viendo, sobre todo a través de las redes sociales, de los teléfonos celulares, de las computadoras, tengamos dominio propio. El Señor nos está diciendo que a través del ojo podemos contaminarnos. En Job 3:11 dice Job, vea qué bonita esta palabra, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Porque nosotros podemos convenir, podemos someter nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestras emociones a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios nos está diciendo. Porque los ojos tienen que ser lumbreras. Porque a través de los ojos nosotros percibimos muchas cosas y son muy importantes, ¿verdad? Entonces son portales que pueden contaminarnos. Eso nosotros también decidimos qué hablamos, decidimos qué vemos y también decidimos qué oímos. El oído es muy relacionado con la obediencia, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y se le han tapado los oídos. O sea, cuando yo tapo los oídos a la palabra de Dios, me vuelvo insensible. No quiero escuchar. Yo los tapé. ¿Y qué pasa con eso? Es una decisión. Vea qué interesante. En todos los momentos somos nosotros los que hemos decidido qué veo y qué no veo, qué hablo y qué no hablo, qué escucho y qué no escucho, cómo son mis manos, cómo son mis pies, qué hago con este templo del Espíritu Santo. Y nos dice la palabra en 1 de Juan 3:11, y este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿Ve? Cómo nosotros podemos tapar los oídos con el primer caso y nos volvemos insensibles a la palabra de Dios, o cómo podemos escuchar y más bien la palabra nos dice que de principio el Señor nos aconsejó amar. La fe, dice la Escritura, entra por el oír, y por el oír la palabra de Dios. No por el oír chisme, no por el oír murmuración, no por el oír cosas perversas, no por oírnos a nosotros mismos hablando en negativo y confesando cosas negativas. Porque lo que vamos a creer es en lo negativo, no en la fe que viene por el oír la palabra de Dios, que es lo que nosotros tenemos que estar escuchando. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estoy oyendo, hermano? ¿Qué estoy oyendo? Meditemos, revisémonos, porque
Después queremos ver cómo hacemos para tener descansos en medio de este montón de luchas y no lo logramos porque estamos escuchando cosas negativas, porque estamos escuchando, viendo, hablando lo que no nos conviene. Esa es la realidad. Por eso sí ya me ponía lo de los sentidos. Vean qué interesante la nariz. El Señor sopló aliento de vida en ti y en mí. Importantísimo, porque a través de ese aliento de vida, el Señor también, de su Santo Espíritu, viene y nos da y nos fortalece. Y la nariz también tiene y el olfato, ¿cómo se llama? Un punto muy importante a nivel de la liberación, está relacionada con eso. Respiramos y botamos. ¿Por qué? Hasta a nivel médico. Nosotros hemos visto, porque muchas veces cuando estamos estresados, cansados, agotados, angustiados, ¿verdad? Sofocados, se dice, respire profundo. Que eso deberíamos de hacerlo constantemente, ¿verdad? Respirar y botar. Por algo Dios nos puso una naricita, para que entrara el aire, para que aprendamos a hacer las cosas bien. La nariz también nos sirve en el mundo espiritual para olfatear. El Señor muchas veces nos enseña a través del mundo espiritual lo que hay. Se percibe por los olores. O también hay memoria olfativa en donde nosotros olemos alguna comida rica. Decimos, uy, mire qué rico. Ese olorcito me acuerda a la comida que hacía mi abuelita. Qué rico que me huele. O algún perfume, uy, qué rico huele, eso me recuerda a mi mamá o alguna persona que tenía en alta estima, o más bien alguien que lo repelía y que le caía mal, pero ahí está involucrado el sentido del olfato. Vean cómo nosotros todos los sentidos que Dios nos puso tienen su injerencia importantísima en el mundo físico y en el mundo espiritual, ¿verdad? Dice Job 39:25, desde lejos olfateaba la batalla. Vean qué belleza. Y si nosotros nos podemos escudriñar la escritura, en toda la palabra habla de los sentidos, los motivos para que lo hagan, para que vean cómo nuestros sentidos están involucrados. También nos habla de las manitas. ¿A dónde metemos nuestras manos? ¿Qué hacemos con nuestras manos? Hermanos, meditemos en eso, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho con nuestras manos que no está bien delante de la presencia del Señor? Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios, pecadores, y limpien sus manos. Si nos los está diciendo que la limpiemos es porque están sucias. Entonces, hermanos, también veamos qué hacemos. ¿Construimos o destruimos con estas manos preciosas, maravillosas que el Señor nos ha dado? ¿Verdad? Luego los pies, la palabra también nos habla de los pies. Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pise la planta de tus pies será tuyo. Nosotros decimos mucho esa palabra, ¿verdad? Pero también todo lugar que pise la planta de los pies de nosotros, que está contaminado, nos va a contaminar. Entonces el Señor nos está dando las estrategias. Mijito, vea, donde usted vaya, donde usted pise, como usted pise, con la intención que lo haga también. Porque la intención que yo tenga en el corazón involucra cómo voy a trabajar mis sentidos. Y si yo voy y presuroso al pecado, al Señor no le gusta, porque así dice la palabra en Proverbios 6:18, el Señor aborrece los pies presurosos que corren a hacer el mal. Vean, hermanos, el Señor nos lo está diciendo. Entonces, analicemos. Eso es maravilloso. Cuando uno logra tener identidad en Cristo y uno logra ver qué es lo que está bien o lo que está mal en la vida de uno, hermano. Empiezo a ver cuáles son mis luchas, empiezo a ver cuáles son mis batallas, en qué tengo yo que cambiar, cómo someto, cómo hago un convenio con mis ojos, con mis oídos, con mi boca, con mi cuerpo, con mis manos, con mis pies, para caminar correctamente. La palabra nos dice en Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y anuncian las buenas nuevas de salvación. Qué importante, ¿verdad? Qué importante. Yo le decía, ay Señor, de verdad que qué lindo que eres precioso, tienes razón. Tienes razón, porque hermanos, si yo me muevo ya para acá, para allá, vuelvo a ver para allá, ya estoy viendo la luz, ya me llega el vientito que entra por la ventana, ya siento los olores que vienen de afuera, tierra como a tierra húmeda, ya yo puedo percibir todo lo que hay aquí, puedo tocar mi Biblia, ¿verdad? Puedo escuchar también
todos los ríos de afuera. Entonces todos mis sentidos están involucrados, hermanos. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos viene a hablar hoy. A ver, mijitos, usted quiere tener descanso en las luchas y en las batallas, en la vida. Entonces primero hay que conveniar. Y venir a hacer un convenio con nuestros sentidos. Ponernos delante de la presencia de Dios. Presentarnos delante de la presencia del Padre. Y me pregunto. Y te pregunto hoy. ¿Me quedo aquí? Como estoy hoy. ¿Verdad? Bloqueado, triste, en un desierto con temor, o me aferro a la palabra. Son tus confesiones por lo que sientes, por lo que oyes, por lo que escuchas, por lo que ves aquí, en esta dimensión. O decides mejor avanzar y crees a la palabra del Señor. Porque la palabra dice, por eso llamamos lo que no es como si fuera. Ahí donde está la fe. Y no es por estos sentidos que yo me voy a ir por lo que estoy viendo, por lo que estoy yendo. Ya paso a otra dimensión, porque mi identidad me lleva a esa dimensión. No es por lo que veo ni por lo que oigo. Es por la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí es donde hacemos el clic y donde nosotros empezamos a avanzar y a someternos bajo la autoridad del Padre. Y establecer en lugares celestiales. Porque no es la palabra de nosotros la que se cumple, es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que orar con la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando decretar con la palabra de Dios, porque esa es la que se cumple. Es importante ordenar también nuestra casa, es importantísimo ser sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo soy sincera y veo cuáles son mis debilidades, lo importante no es solo verlas, sino cambiarlas, avanzar, salir de ese estado que me tiene en una lucha permanente, en un estrés, en un cansancio, en una frustración, para poder tener descanso, aunque yo tenga luchas. Hay que ser consecuente con lo que creo y con lo que hago. Por eso Jesús le decía a los fariseos que le ponían cargas a las demás personas y que eran hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos no lo hacían, pero hacía que los demás lo hicieran. Él hizo una exhortación ahí. Entonces el Señor nos está diciendo hoy, sean consecuentes. Ustedes pueden ser consecuentes. Ustedes tienen identidad en Cristo. Están hechos para buenas obras. Entonces lo importante es lo que declaremos y hablemos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo se somete a las palabras que salen de la boca de Dios declaradas sobre nuestro cuerpo. Qué importante, ¿verdad? Y es cuando dice, digo el débil, fuerte soy. Y uno dice, bueno, qué raro suena, ¿verdad? Digo el débil, fuerte soy. Si soy débil, no soy fuerte. Pero es que yo soy fuerte en Cristo. Aunque mis circunstancias me tengan en debilidad. ¿A dónde soy fuerte? En Cristo. ¿A dónde debo de posicionarme? En lugares celestiales. Porque la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, el Señor lo cumple. Y es importante. Entonces cuando yo oro, hermanos preciosos, crear una atmósfera no de emoción. No es emocionalismo. Es una atmósfera de gloria. ¿Y cómo logro crear esa atmósfera de gloria, hermano precioso? Cuando yo vengo y estoy segura de cuál es mi identidad y de que Él está conmigo. Y que venció en la cruz del Calvario y que pagó un alto precio en la cruz del Calvario, y me voy a esos beneficios que tengo, a esos méritos de Jesús en la cruz del Calvario, para yo llegar y sentarme juntamente con Él. Vean qué importante, hermanos, en lugares celestiales. Esa es mi posición. Y si yo me siento juntamente con Él en lugares celestiales y expongo y declaro y oro y renuncio y hago todo lo que tengo que hacer en el nombre de Jesús, con Jesús, ahí en lugares celestiales, hermanos, en nuestra vida empieza a cambiar. Nuestra identidad se afianza y aunque pasemos luchas, vamos a tener descanso. Porque vamos a descansar en Él, porque Él es nuestro descanso, porque Él nos dice, venid los que están cargados y cansados, que yo los hago descansar. Hermanos preciosos. Ahora, el Salmo 19:8 nos dice, los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. Vean qué importante. Aquí nos está diciendo, bueno, si quiere estar contento, quiere tener alegría, estos preceptos del Señor son los que traen alegría
y los que traen gozo a nuestro corazón. Por eso tenemos que escudriñar la palabra y leerla. El Salmo 121 nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estos ojitos, los ojos espirituales también, los sentidos espirituales. Esta dimensión la levanto mis ojos a los montes, porque sé que de ahí viene mi socorro. Proverbios 21:2. A cada uno le parece correcto su camino, pero el Señor juzga los corazones. Entonces, cuando yo tengo identidad, cuando yo someto todas estas emociones y mis sentidos, toda la voluntad de Dios, entonces mi corazón también se somete, ¿verdad? Porque aunque vengan malos pensamientos y aunque vengan cosas que no están bien, tomo dominio propio, porque yo tengo mi identidad, estoy sentada en lugares celestiales con mi Señor Jesucristo, y empieza a cambiar mi manera de pensar y mi manera de actuar. Primera de Samuel 16:7, y dijo Samuel, no te dejes, y le dijo el Señor a Samuel, perdón, no te dejes impresionar ni por apariencia ni por su estatura, ¿verdad? Porque yo eso lo rechazo. Jehová no mira lo que mira el hombre, el Señor lo que mira es el corazón, porque nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios ve nuestro corazón. Por eso es tan importante, hermanos preciosos, venir, tomar identidad delante de la presencia del Señor y acercarnos a Él confiadamente y confesar nuestros pecados, porque Él nos va a cambiar. Él nos dice, el que tenga oído para oír, oiga. ¿Cómo nos lo dice el Señor Jesús, verdad? Constantemente la palabra. El que tenga oídos para oír, oiga, la palabra de Dios. No lo negativo. Y aparte de eso, no ser oidores olvidadizos, ¿verdad? Entonces, el Salmo 18:33 dice que los pies de nosotros son para bendición, para caminar conforme a la voluntad de Dios. Y el Salmo 18:33 dice que quien hace mis pies como de siervo y me hace estar firme sobre las alturas. Porque los ciervos llegan y se montan en lugares muy escarpados, en montañas, en donde uno se queda viendo, por lo menos uno en ciertos programas, ¿verdad? De la naturaleza y de los animales, y uno dice, qué increíble cómo puede un ciervo en esas piedritas que apenas tienen el espacio para poner la patita, poderla poner y ser tan ágiles. Igualito. Y a lugares escarpados y altos, igualitos nos está diciendo el Señor. Si tú tienes que pasar por esos lugares escarpados y altos, pero tus pies están direccionados por mí, vas a poder ser como ese siervo, ¿verdad? Que está firme, aún en esas luchas, en esas batallas, y va a tener descanso. Ellos suben, si ustedes los ven ahí, suben nomás bien tranquilos, ellos van relajados, porque saben, esa es parte de su identidad, ellos saben que pueden hacerlo, nosotros también, pero con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es necesario para que el pueblo recupere su identidad? Primero, reconozco a mi Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque con Él puedo vencer la aflicción. Luego reconozco el medio que me rodea, a dónde viví, cómo son mis circunstancias, cuál es mi cultura. Y ahí entro en un proceso sincero de cambiar, de querer cambiar, de decidir, porque la decisión es mía. Entonces entro en un proceso de sanidad, de libertad, de humillación, de perdón, todo lo que involucra un proceso de liberación y de sanidad, que es importantísimo, ¿verdad? Y entonces ahí lo que hago yo es afianzar mi personalidad en el Señor. Y después decido. Aprendo a decidir entre lo bueno y lo malo conforme me dice la palabra todos los días de mi vida. ¿Verdad? Que a veces está uno tranquilo y también tal vez llega alguien y le dice, mira, ¿me puedes hacer tal favor? Y uno dice, uy, no, si yo hago eso no está bien, es incorrecto. Tengo que decidir. Y puede ser que esa decisión a la otra persona no le guste, pero le agrada al Señor y eso es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Ahí tomo identidad y entonces empiezo a caminar conforme a la palabra de Dios. Vean qué interesante, hermanos, esta palabra en Santiago 1, 12, 14, esto nos ubica. Yo digo, Dios mío, esta palabra nos ubica. Cuando alguno está tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando en nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Entonces, la concupiscencia
Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, traía la muerte, da luz la muerte. Entonces aquí nos está hablando muy claro, hermanos preciosos de mi corazón, son nuestras decisiones. Es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que nos lleva a estar lidiando con esas luchas y esas batallas todos los días, en las que estamos a veces hasta aquí sofocados, ¿verdad? Y angustiados. Pero yo te motivo hoy. Hoy estamos primero sacando aquí todas las cartas sobre la mesa, poniendo todo claro, ¿verdad? ¿Para qué? Para después llegar y decir, mira, si es cierto, ¿cómo es posible si ya yo recibí al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador? Y si es cierto que ya yo tomé la decisión, no voy a decidir por la maldición, voy a decidir por la bendición, voy a cambiar, voy a mejorar, estas son mis virtudes, estos son mis defectos, estos son mis fortalezas, estas son mis debilidades, esta es la palabra de Dios, me dice esto, entonces voy a cambiar con esto, me está diciendo el Señor que aparte de eso, importantísimo, Él venció el imperio de la muerte y exhibió públicamente a los principados y a las potestades y estoy sentada con ella en lugares celestiales y desde ahí, desde esos lugares celestiales, oro, me posiciono, me dimensiono, porque fue Él el que nos dio esa bendición. Hago mi confesión, hago la humillación y se quitan esos bloqueos, porque al corazón contrito y humillado, hermanos, el Señor no va a despreciar. Proverbios 28:13 dice, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vean qué lindo. Eso es pura escritura. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. Y cuando tengo la paz que sobrepasa todo el entendimiento, entonces guarda mis corazones y pensamientos en Cristo Jesús, que es ahí donde los debo de guardar. Y si la palabra, y si la fe es por el oír la palabra, entonces ya no camino con lo que ven mis ojos ni sienten mis emociones, sino camino con fe, llamando las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque descanso en Él, porque mi descanso es Jesús, porque en Él me muevo a una dimensión espiritual en donde tengo paz, la que sobrepasa el entendimiento, y así llamo todo lo que no es como si fuera, y lo atraigo con bendición para mi vida. Entonces ya no vivo bajo mis circunstancias, vivo bajo la palabra de Dios, vivo con la palabra de Dios, vivo declarando la palabra de Dios. Y vengo confesando, no es por vista, sino por fe. Y vengo confesando, Señor, gracias. Porque dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. No estamos muertos. A despertarse, a levantarse, hermanos, a salir de esa apatía que nos quiere tener el enemigo también, nosotros con nuestras acciones y decisiones, y el enemigo se aprovecha de eso para venir y traer sobre nosotros depresión o tristeza. Entonces sepamos que Jesús nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué voy a usar estos ojitos? Estos ojitos para leer la escritura y para vivir conforme a la palabra de Dios y poner mi mirada en Jesucristo, mis oídos para oír el consejo de Jesús, para ser sensible a la palabra, mi boca para proclamar el evangelio que nos enseñó Jesús, mi nariz para ese aliento de vida, disfrutar, oler ese aliento de vida, ese zoe de Dios en cada uno de nosotros y poder ir y hacer con estas manitas bendiciones para los demás y las obras que el Señor me ha mandado a hacer en mi diseño y en mi asignación, y con mis pies a caminar conforme a la voluntad de mi Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo obtener descanso para las luchas de la vida? Acuérdate que Él dijo, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los hago descansar. Y estando en Él y con Él, estás también sentado en lugares celestiales y tienes una identidad en Jesucristo. Entonces hoy tomemos la decisión juntos, tomemos la decisión de cambiar, la decisión de saber que tenemos una identidad en Jesucristo, la posición en lugares celestiales con el Señor, y desde ahí liderar mis luchas y mis batallas, y ahí podré tener descanso, porque sé que estoy con Él y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces,
Es importante tener esa posición de autoridad y de victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, de unidad con Cristo y ver con fe, acceder a las bendiciones que el Señor me da y tener ese paz y ese descanso que tanto anhelamos. Es una palabra que quería compartir con ustedes para animarlos. Hermanos, ánimo, reverdezcan como la vara de Aarón. Es tiempo de reverdecer, es tiempo de salir del desierto, es tiempo de quitar todos los bloqueos que hay en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hoy tomamos conciencia y volvemos en sí como el hijo pródigo y nos damos cuenta que estamos sentados en lugares celestiales. Y hoy, desde mi lugar celestial en Cristo Jesús, Señor nuestro, tomo autoridad. Y desde ya anulamos y cancelamos la venganza, el cobro, la revancha y la retaliación. Y ponemos todas las familias aquí representadas, Señor, delante de tu altar. Y te pedimos, Señor, que quites de nosotros, a través de tu Santo Espíritu Consolador precioso, Maestro, la sordera, la ceguera espiritual, que sea limpio nuestros sentidos, los oídos, los ojos, el olfato, la boca, nuestras manos, nuestros pies, para que nunca vayan presurosos, Señor, al pecado, sino que corramos la buena batalla y la carrera de la fe, Señor, teniendo a Jesucristo, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, papá, por mis hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por sentarnos en lugares celestiales y por darnos una identidad. Señor, te suplico, Padre eterno, Papito Santo, que la asignación y el diseño que tienes para cada uno de mis hermanos llegue a cumplimiento en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Amén y amén. Un abracito, hermanos, y que el Señor me los bendiga poderosamente.